El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. La he llamado Nacidos para Reinar. Y quiero invitarles a que hagamos una oración al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender esta verdad, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender con todos los santos la magnitud gloriosa de lo que tú y yo somos en Cristo. Amado Padre, muchas gracias por tu inmenso amor y por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Gracias porque no fue solamente para salvarnos, no fue solamente para darnos vida eterna, sino que su muerte tiene un significado todavía más profundo, que es de lo que tú quieres irnos hablando en estos días. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos y por guiarnos a toda verdad, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Como ya les he dicho, el tema para hoy es Nacidos para Reinar. Y quiero invitarles a abrir su Biblia o a leer conmigo en la parte inferior Mateo capítulo 16, del verso 15 al 18, donde la palabra de Dios dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el verso 18 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí es importante notar entonces la frase sobre esta piedra, que es nada más y nada menos, como tú y yo ya lo sabemos, la confesión de Pedro, donde Pedro afirma de manera maravillosa: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión la iglesia comenzó a ser edificada y está siendo edificada por Dios hoy hasta nuestros días. Vale la pena recordar que la palabra eclesia, que ustedes ven en la parte inferior del griego, que se utiliza para hablar de la iglesia o para el vocablo iglesia, no solo significa un pueblo llamado aparte o escogido por Dios, sino que era un término usado en los tiempos del Nuevo Testamento para designar una clase dominante, un cuerpo legislativo o un pueblo gobernante. Por ejemplo, en la vida secular nosotros somos ciudadanos de un estado o un país, que es donde vivimos, por supuesto. Pero solo un grupo selecto de todos nosotros los ciudadanos, hay un cuerpo especial que gobierna el país. Ese cuerpo se llama el gobierno. Tenemos un presidente, legisladores, alcaldes, etc. Pero, amados, algo importante del reino eterno de Dios que tú y yo tenemos que tener claro es que Dios hoy está preparando y calificando un pueblo que reinará con él por 1000 años
sobre la tierra al final de la tribulación y luego por toda la eternidad en las nuevas creaciones que el Dios creador traerá a existencia. Ese llamamiento que nos hace el Señor a ti y a mí para ser rey es para cualquiera que lo desee. Obviamente hay una condición general para esto, y es que el llamamiento es para todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que por haber nacido de nuevo estamos hoy en el reino eterno de Dios. Colosenses capítulo 1, el versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Los salvos, los nacidos de nuevo, han sido trasladados o transferidos del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo, por medio del nuevo nacimiento, hoy formamos parte de este reino maravilloso, en donde Él está preparando una clase dirigente para el milenio y para la eternidad. En 2 de Timoteo 2:12 hay como una característica que nos permite reinar, y es el sufrimiento. De eso hablé hace muy poco en una noticia que transmití. Pero dice 2 de Timoteo 2:12: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Este sufrimiento forma parte de nuestra vida. Persecuciones, momentos difíciles que tú y yo tenemos que pasar, pero que son justamente la escuela del entrenamiento donde tú y yo tenemos que reinar sobre esas circunstancias, pasar en victoria por encima de ellas. Dice Apocalipsis 1:6, otra verdad maravillosa que tú y yo conocemos. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Quién nos hizo? Cristo. Hizo es tiempo pasado. Tú que eres un rey y un sacerdote. Yo soy un rey y un sacerdote. Dice: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tú y yo hemos sido llamados en este reino maravilloso de la iglesia a creer únicamente y confesar lo que está escrito. De ahí que Apocalipsis 2, 26 y 27 también nos dice lo siguiente: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Verso 27: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Si tú ves estos textos, amados, entiendes que como iglesia de Cristo hemos sido llamados con un propósito mucho más maravilloso que estar sentados en una congregación, gloria a Dios por eso, cantando, alabando, orando. Pero de todo ese sistema de la iglesia, entender que lo más importante es la instrucción y la enseñanza, porque es por medio de ella que tú y yo estamos siendo capacitados por el Espíritu Santo para ejercer el gobierno y el reinado para el cual Cristo nos llamó, por medio de ese nuevo nacimiento que nos puso dentro de su reino eterno. Voy a tratar de explicarlo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Como ustedes ven, este gobierno maravilloso es para vencedores. ¿Vencedores de qué?
de la tribulación, del sufrimiento, de las pruebas, de las dificultades, de los problemas que nos ofrece la vida, y que somos capacitados de manera sobrenatural por el Espíritu Santo para pasar por encima de cualquiera que sea la prueba, lo repito, en victoria. También Apocalipsis 21, al final, en el versículo 7, nos dice lo siguiente. Nuevamente, notemos y verá: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y si tú te das cuenta, mi amado hermano y hermana, este reino maravilloso en el cual tú y yo estamos tiene muchos incentivos y muchas bendiciones para ti y para mí. La salvación, obviamente, tú y yo sabemos que es un don gratuito, pero para reinar y heredar lo que nos corresponde en ese reino, se exigen hombres y mujeres calificados, que la palabra llama en muchas partes vencedores. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 al 5 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sin embargo, hablando de esa iglesia de Sardes, el versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Mire qué importante, amado. El verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Todos estos textos lo único que nos muestran, amados, son los incentivos que Dios tiene para ti y para mí como nueva creación suya, y como vencedores, y como parte del cuerpo universal de Jesucristo, que es la iglesia. Dios tiene en mente su reino para ti y para mí. Pero los líderes, que son los encargados, entre comillas, la palabra líder casi no me gusta porque no es prácticamente bíblica, pero deben ser primeramente siervos. Y estoy hablando en este momento a los que predican y a los que enseñan la palabra de Dios en una comunidad local o en la iglesia en general. Ellos deben crecer hasta dejar de ser siervos, escúchame bien, para ser transformados en amigos de Cristo, en amigos del Señor. ¿Y en dónde está la diferencia? En el Evangelio de Juan, el capítulo 15, dice la palabra de Dios en el verso 15. Noten muy bien: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Por supuesto que esto es algo extraordinario y maravilloso. Tú y yo fuimos siervos alguna vez del Señor, pero en el transcurso de los años, en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, nos fuimos convirtiendo en sus amigos. Y Él hoy te llama y me llama a mí amigo, porque como amigos conocemos todas las cosas que Jesús recibió de su Padre y que Él nos las ha dado a conocer. Esta posición de amigo es por el conocimiento que tú y yo tenemos de Dios, de su palabra y de su misterio escondido desde antes de los siglos. Sin embargo, hay una advertencia para ellos. Lucas 9:62 dice la palabra del Señor. Lucas 9:62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado
mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que nuestra mirada, amados, está puesta en el galardón. Nos sostenemos como viendo al invisible. Recibimos constantemente, diariamente, la instrucción y la revelación de su misterio a través de la palabra. Y entendemos que el reino de Dios es un lugar de servicio. Y aquí me detengo un momento más para explicarlo. En el reino de Dios, amado hermana, amado hermano, no hay lugar para los perezosos. Dice Romanos capítulo 12, el versículo 11, lo siguiente: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí no hay lugar, hermanos, para el reposo y el descanso. Cada día es un renovarnos en el espíritu. Cada día es un servir al cuerpo de Cristo conforme a la revelación que recibimos de parte de Él por el Espíritu Santo. Y no hay lugar para la pereza. Tú y yo somos llamados a escudriñar, a aprender y a entender el misterio de Dios revelado en su palabra cada día, meditando en ella, como dice el salmista, de día y de noche. En Mateo capítulo 10, el versículo 37 al 39 dice, ya está otro punto, mírase: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Por supuesto que en estos textos hay muchísimas enseñanzas que podríamos trazar por horas. Pero, amados, aquí lo importante es que hay condiciones muy importantes para tú y yo ser vencedores y para que tú y yo podamos tener el privilegio de ser preparados por el Espíritu para ser reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. Posicionalmente ya lo somos, pero estamos siendo entrenados para reinar con Él. Y vale la pena la redundancia y repetirlo, sobre la tierra por 1000 años. La palabra nos da algo entonces digno para vivir en la tierra. La palabra de Dios tiene muchos incentivos para ti y para mí. Y amados, pastores, predicadores, hermanos en la fe, este es el propósito de la iglesia. Pues para eso es que fuimos llamados a proclamar la potestad y la soberanía de Jesucristo sobre todas las cosas. Dios está a punto de hacer algo nuevo y dinámico en la tierra. Y tú y yo somos llamados, amados, a estar listos para lo que el Señor va a hacer en breve. Lucas capítulo 12, versículo 47 dice lo siguiente: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Si usted nota bien, el siervo es alguien que está en preparación, pero es alguien que conoce la voluntad del Señor y que por conocerla está llamado a obedecerla, a ejecutarla, a hacerla, so pena de que si no lo hace, va a ser azotado mucho. Por esto, mis amados hermanos, y todo lo que el Señor tiene para nosotros, por este reinado sublime que tú y yo vamos a experimentar con la ayuda de Él,
en el milenio, es que desde ya podemos cantar Apocalipsis 19:7, que nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo estás tú, amado, amada? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Nosotros, los que lo esperamos, somos amonestados por la palabra a estar listos y preparados, a que nuestros vasos, nuestras vasijas estén llenas de aceite, a que nuestras lámparas estén encendidas, a que vivamos en una expectación continua de esperanza, sabiendo que el Señor viene en breve por su iglesia, y que tú y yo no vamos a ser sorprendidos por Él como ladrón en la noche, porque nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, somos hombres y mujeres del día, que hemos sido iluminados con la palabra preciosa de Dios, que hemos sido hechos entendidos y responsables de la actitud y de la vida que tenemos que vivir en esta tierra para ser dignos de gobernar con Él por 1000 años sobre toda su creación. Es tiempo, amados, de que los cristianos dejen de preocuparse tanto por su morada futura, porque se van para el cielo, y se interesen más en lo que Dios quiere hacer hoy aquí, en esta nuestra morada terrestre. Y lo que Dios quiere hacer a través de los ministerios que levanta es educar nuestro entendimiento para capacitarnos, para reinar hoy, aquí en vida, sobre nuestros problemas, nuestras dificultades, para vivir una vida de fe, para sostenernos viendo al invisible, para ser más que vencedores, para ser hombres y mujeres del Espíritu victoriosos. Y eso, hermanos, se consigue entendiendo que Dios quiere finalmente, luego de la tribulación, establecer su reino en la tierra y usarnos a nosotros, quienes estamos siendo capacitados por Él para gobernar, porque Él no quiere hacer nada aparte de ti y de mí. Lo que Él se propone hacer, quiere hacerlo por medio de nosotros. Y esto, por supuesto, es un privilegio extraordinario y maravilloso que reclama de nosotros un compromiso serio y honesto, que reclama de nosotros una vida de consagración absoluta y un deseo vehemente de ser edificados constantemente con el misterio precioso de su palabra. La pregunta es: ¿eres tú siervo o eres amigo de Jesús? Que el Señor nos ayude a poder contestarla honestamente. No olvidemos que el amigo conoce todas las cosas del plan eterno de Dios y obviamente está preparado para gobernar con Cristo 1000 años y luego en todas las nuevas creaciones que el Señor traiga a existencia, con cuerpos glorificados semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y sentados en su trono juntamente con Él para toda la eternidad. Hagamos una oración. Padre, ser cristiano es algo más que cantar coritos y congregarnos, hacer ayunos y vigilias y largas oraciones. Ser cristianos, amor, es estar unidos a ti en el Espíritu. Es vivir una vida fuera de la iglesia, de santidad, de pureza, de consagración. Es preocuparnos por escudriñar las Escrituras
y ser enseñados por el Espíritu Santo. Y darle gracias a Dios por los ministerios que Él levanta con revelación, con sabiduría, con alimento sólido para nuestras vidas. Porque a través de esos ministerios estamos siendo edificados, estamos siendo capacitados para ser los futuros gobernadores de la tierra juntamente con Cristo. Para gloria de Dios, para alabanza de su nombre y por supuesto para bendición también de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amados, no dejes de suscribirte al canal. No dejes de compartir estos videos con tus demás hermanos en Cristo. No somos una denominación ni una organización religiosa. Somos un ministerio que ha sido levantado por el Señor Jesucristo para educar el entendimiento de los hermanos y hermanas en Cristo, sin ningún interés. Todo para la gloria de Dios y para que juntos estemos capacitados y listos para reinar con Él por toda la eternidad. Que el Señor les continúe bendiciendo y muchas gracias por su atención. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones para todos, y suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.